Bienvenidas y bienvenidos a OOTO TV. Soy Sue. Y yo soy Bob. La investigación fuera de la oficina, del pasado hacia el futuro, de la salud personal y la autorrealización. Esta vez nos metemos en una conversación sobre un tema, fascinante y sí, controversial. La influencia de los pensamientos en el agua. Exacto. Vamos a explorar las ideas de Masaru Emoto, ¿no? El que decía que nuestras intenciones, las palabras, hasta la música, podían cambiar cómo se estructura el agua. Específicamente cómo cristaliza al congelarse. Es una idea potente. Totalmente. Y vamos a ver esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, ¿te acordás? Cristales supuestamente hermosos con palabras como amor. Y formas más bien caóticas, feas con odio. Es muy visual, sí. Analizaremos cómo llegó a eso, a pensar que el agua era como un espejo de nuestras emociones. Y también revisaremos los intentos de explicación. Hay unas teorías, bastante complejas, como la TGD. Suena complicado eso. Sí, hablan de cuerpos magnéticos, materia oscura, una especie de bioarmonía universal ligada a las emociones. Intentos de darle un marco, digamos. Pero, ojo, también vamos a poner sobre la mesa el escepticismo. Fundamental. Las críticas científicas son importantes aquí. La falta de replicación con controles estrictos, ¿no? ¿Y cómo se conecta con otras ideas polémicas como la memoria del agua? Exacto. Y para cerrar, vamos a conectar todo esto con algo que sí vemos mucho, los fractales. En la naturaleza, en el arte. Cierto. Quizás eso nos dé una pista sobre por qué nos parecen bellos algunos cristales y cómo podrían afectarnos. Así que bueno, prepárense para una exploración a fondo de esta posible conexión entre conciencia y materia. Arranquemos entonces con Masaru Emoto. Su idea base era, bastante fuera de lo común, ¿no? Que el agua no es solo H2O. Que es algo más. Sensible. Sensible a energías, a vibraciones emocionales, como él las llamaba. ¿Y cómo lo investigaba? ¿Qué hacía exactamente? Su método más famoso era, en concepto simple. Tomaba agua, a veces muy fría, casi congelándose, y la exponía a distintos estímulos. Podían ser palabras escritas en un papel pegado al frasco. Como amor o gracias. O dichas en voz alta cerca. O también negativas. Odio, ira. Y música también. Sí, música de todo tipo, desde clásica hasta heavy metal. O incluso le ponía imágenes delante. Y las fotos. Eso fue lo que explotó, ¿verdad? Las imágenes de los cristales. Totalmente. Según Emoto, y esto es lo que él publicaba, cuando congelaba esa agua y la miraba al microscopio, pasaban cosas distintas. A ver. El agua expuesta a intenciones positivas, digamos amor, gratitud o música clásica, oraciones. ¿Qué pasaba? Tendía a formar cristales que él describía como hermosos, simétricos, complejos, a menudo hexagonales, como los copos de nieve perfectos. ¡Wow! ¿Como obras de arte de hielo? Algo así. Pero por otro lado, el agua expuesta a lo negativo, palabras como odio, me das asco, o sonidos discordantes. ¿Ahí qué se veía? Pues patrones muy diferentes, descritos como feos, distorsionados, sin forma definida, rotos, opacos. A veces ni siquiera un cristal claro. Un contraste muy marcado según sus reportes. Es que visualmente el contraste es muy fuerte. Pero hizo más cosas, ¿no? Lo del arroz. Ah, sí. El experimento del arroz cocido también es muy conocido. 3 frascos. ¿Cómo era ese? Arroz cocido con agua en cada uno. A uno le decía gracias todos los días. ¡Qué paciencia! ¿Sí? Al otro lo insultaba. Eres un idiota. Y al tercero, nada. Lo ignoraba por completo. ¿Y qué pasó con el arroz? Los resultados que él reportó también eran muy distintos. El arroz agradecido, decía, fermentaba bien, con un olor agradable como a malta. ¿Y los otros? El arroz insultado se pudría rápido. Se ponía negro, olía mal. ¡Qué desagradable! ¿Y el ignorado? Ese también se echaba a perder feo. A veces, según Emoto, peor incluso que el insultado. ¿Peor que el insultado? O sea que la indiferencia. Exacto. Su interpretación era que la falta de atención, la indiferencia, podía ser tan dañina o más que la agresión directa. Es curioso cómo veía la fermentación casi como un proceso vital, ¿no? Como si las palabras positivas le dieran vida al arroz. Sí, lo veía como un proceso metabólico, como si las palabras positivas despertaran algo saludable y las negativas o la indiferencia lo apagaran. Su interpretación general era bastante
filosófica, ¿no? Ujú. Sí, creía que lo que está en sintonía con la madre naturaleza, como él decía, se muestra bello, ordenado, hexagonal. Y lo que no, pues no. Como si el agua nos estuviera mandando un mensaje. Exacto, que el agua intentaba comunicarnos esa importancia de la armonía, de lo positivo. Bueno, aceptando por un momento estas observaciones, que son súper llamativas, ¿eh? La pregunta es, si fuera real, ¿cómo funcionaría? ¿Cuál sería el mecanismo? Esa es la gran pregunta, claro. Y ahí es donde entramos en terrenos más especulativos. Teorías físicas complejas, como las de Pitcairn, basadas en TGD. ¿TGD? ¿Teoría geometrodinámica topológica, algo así? Algo así. Hay que tomarlas como lo que son, hipótesis de trabajo, intentos de explicación, no hechos probados. Entendido. ¿Y qué proponen esas teorías? Suenan muy abstractas. Lo son. Buscan conectar física, biología, conciencia, un poco todo. Para explicar lo de Emoto, se basan en varias ideas. Primero, que el agua no es tan simple. ¿Qué tendría de especial? Proponen que tiene un componente oscuro, no en el mal sentido, sino no visible, y que puede entrar en estados de criticidad cuántica. Criticidad cuántica. Sí, especialmente cerca de puntos de cambio, como al congelarse o a la temperatura del cuerpo, que sería relevante para lo del arroz. ¿Y eso qué implicaría? Que se volvería extremadamente sensible a influencias muy sutiles, como un pensamiento o una emoción. Pero ¿cómo llegaría esa influencia? ¿Cómo una emoción afectaría al agua a ese nivel? Ahí entra otro concepto clave de TGD, el cuerpo magnético. Un imán. No exactamente. Es más abstracto, un campo asociado a los seres vivos y quizás también al agua misma. Este cuerpo contendría esa materia oscura y tendría propiedades cuánticas especiales. Ujú. ¿Sigo? ¿Y la comunicación? Sería a través de fotones oscuros, partículas hipotéticas que viajarían entre el cuerpo magnético de la persona y el del agua, llevando la información de la intención. O sea, la intención genera una señal, un fotón oscuro, que modifica la estructura cuántica del agua. Esa es la idea. En esencia, sí. Es la hipótesis que presentan las fuentes TGD. Hablan hasta de posible entrelazamiento cuántico entre la persona y el agua a través de tubos de flujo magnético. Suena a ciencia ficción, pero bueno, es un intento de modelo. Y añaden otra capa, una bioarmonía universal. Como si las emociones tuvieran una firma vibracional, conectada a versiones alternativas del código genético, no solo ADN, sino patrones de luz, sonido. Entiendo. Entonces, la música, las palabras, las imágenes interactuarían con esa bioarmonía del agua. Exacto. Y eso se reflejaría en los cristales. Lo que nos lleva directo a la pregunta clave. ¿Cómo podría funcionar exactamente la influencia de los pensamientos en el agua a este nivel tan fundamental? Es la pregunta del millón, ¿no? Y si algo de esto fuera cierto, capaz explica eso que dice una fuente, que la influencia de los pensamientos en el agua requiere una cantidad saludable de actitud positiva para facilitar los mejores resultados. Claro, quizás esa coherencia mental genera una señal más clara o potente dentro de este marco hipotético. Estás escuchando OOTOTB, con investigación del autor Paul Bulow. Ahora, saliendo un poco de estas teorías tan complejas, hay otra conexión muy interesante que surge de las imágenes de Emoto. ¿Cuál? La de los fractales. Ah, sí, es verdad. Esos cristales bonitos, con sus detalles que se repiten, recuerdan mucho a los fractales. Exacto. Esas formas que vemos por todos lados en la naturaleza, ¿no? Copos de nieve, claro, pero también las ramas de los árboles, las venas de una hoja, las costas. Son como un patrón básico de la naturaleza. Totalmente. Y lo interesante es que hay investigaciones que sugieren que nuestro cerebro está como sintonizado para reconocerlos y responder a ellos. ¿En serio? ¿Nuestro cerebro reacciona a los fractales? Parece que sí. El trabajo de Richard Taylor, un físico que también estudia arte, apunta a eso. Usó seguimiento ocular, resonancia magnética, electroencefalogramas. ¿Y qué descubrió? Varias cosas. Que nuestros ojos los recorren fácil, sin esfuerzo. Que nos llaman la atención, pero a la vez nos calman. Nos calman. Sí. Observó actividad en zonas del cerebro ligadas a regular emociones, como el parahipocampo. Y lo más fuerte, midió una reducción del estrés fisiológico.
¡Wow! ¿Cuánto? Hasta un 60% menos de estrés, cuando la complejidad del fractal que ves encaja con la complejidad de tu propio sistema visual, como una resonancia. ¡Qué loco! Ver fractales te relaja y te ayuda a concentrarte. Parece que sí, a diferencia de otras imágenes. Tienen un efecto restaurador. Y esto nos lleva de vuelta a Emoto, esa belleza o atractivo estético que juzgaban las personas en el estudio de Radin. Exacto. Podría ser que los cristales positivos fueran más fractales, y que esa fractalidad sea lo que nos genera esa sensación placentera o de calma a nivel fisiológico. Es una hipótesis interesante, ¿no? Conecta la estética subjetiva con una posible respuesta biológica. Y encaja también con otra idea de las fuentes, que la influencia de los pensamientos en el agua requiere energía positiva constante para estar activa y saludable. ¿Cómo se relaciona? Bueno, quizá esa constancia, esa intención positiva mantenida, sea necesaria para formar esos patrones ordenados, estables y potencialmente más fractales y agradables. Si es que el efecto existe, claro. Tiene sentido dentro de esa lógica. Ahora, hemos hablado de lo fascinante, de las posibles explicaciones. Pero tenemos que hablar del otro lado. Absolutamente. El escepticismo científico es muy grande en este tema, y por razones que hay que considerar seriamente. ¿Cuáles son las críticas principales al trabajo de Emoto? Son varias, y apuntan a la metodología. La principal es la falta de rigor científico en sus experimentos originales. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, no usaba procedimientos de doble ciego, ¿Qué significa eso? que tanto el que prepara las muestras como el que analiza los resultados saben a qué grupo pertenece cada muestra, positivo, negativo o control. Y eso, bueno, abre una puerta enorme al sesgo. Claro, podrías inconscientemente buscar o seleccionar lo que confirma tu idea. Exactamente. Se le acusa mucho de eso, de tomar muchísimas fotos de cada gota de agua y publicar solo las que encajaban, la más bonita del grupo amor, la más fea del grupo odio. Y descartar las que no cuadraban. Claro, imagínate que muestra una de 100 fotos. Eso no es científicamente válido. Ya. ¿Qué más se critica? La falta de control de variables ambientales. La temperatura exacta, la humedad, vibraciones, la pureza del agua, hasta el recipiente. Todo eso influye muchísimo en cómo se forma un cristal de hielo. ¿Y él no controlaba todo eso con precisión? Aparentemente no, no con el rigor necesario. Y además, sus primeros hallazgos los publicó en libros, no en revistas científicas con revisión por pares, que es el filtro estándar de la ciencia. Y el gran problema, la replicación. Ese es el talón de Aquiles. La ciencia se basa en que otros puedan repetir tus experimentos y obtener los mismos resultados. Y los críticos dicen que nadie ha podido replicar consistentemente lo de Emoto bajo condiciones controladas. Mencionan lo del premio de la Fundación Randi, ¿no? Sí, le ofrecieron $1 millón si demostraba sus afirmaciones bajo supervisión científica, y no aceptó el desafío. Eso genera dudas, claro. Y está el fantasma de la memoria del agua. Exacto. Todo esto recuerda mucho a la controversia de Benveniste y la homeopatía en los 80s, un tema muy polémico, difícil de replicar, que dejó a la comunidad científica muy prevenida contra afirmaciones similares sobre el agua. Entonces, la duda central de los críticos es, ¿lo que veía Emoto era real, un efecto de la intención, o era ruido experimental? O sesgo, o fluctuaciones al azar, o una metodología floja. ¿Son diferencias reales y significativas causadas por la intención o se explican por otros factores no controlados? Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los elementos clave para que la influencia de los pensamientos en el agua sea considerada válida? ¿La intención pura? ¿Una metodología a prueba de balas? ¿Alguna propiedad del agua que no entendemos? Es la pregunta fundamental para avanzar en esto, si es que hay algo que avanzar. Pero, a pesar de todo este escepticismo, que es entendible, sí hubo intentos de validar esto con más rigor, ¿verdad? Mencionan un estudio importante. Sí, el más citado es el de Dean Radin y colaboradores, incluido Emoto, publicado en 2006 en la revista Explore. Ese sí fue diseñado como doble ciego. ¿Cómo fue ese experimento? Contanos. Fue bastante ingenioso. Unas 2,000 personas en Tokio se concentraron para enviar intenciones positivas, tipo amor, gratitud. ¿A dónde? A unas muestras de agua que estaban en California, lejísimos, y dentro de una sala blindada para evitar interferencias electromagnéticas. A distancia. Y había controles. Sí, claro. Otras muestras de agua idénticas, en el mismo lugar, que no recibían esa intención.
eran el grupo control. ¿Y cómo se mantuvo el doble ciego? Bueno, un técnico en California, que no sabía qué muestra era cuál, primer ciego, congeló el agua de ambos grupos y tomó fotos de los cristales. Ajá. Y luego, 100 jueces independientes, que tampoco sabían qué foto era de qué grupo, segundo ciego, evaluaron qué tan bonitas o estéticas eran las imágenes de los cristales. O sea, ni el técnico ni los jueces sabían cuál era el agua tratada. ¿Y el resultado? El estudio reportó que los cristales del agua que había recibido la intención positiva a distancia recibieron puntuaciones de belleza significativamente más altas que los del agua de control. Significativamente. Sí, con una probabilidad muy baja de que fuera por azar. P igual a .001. Los autores concluyeron que esto apoyaba la hipótesis. La intención sí podía influir en la estructura del agua. Eso suena mucho más fuerte. Un doble ciego. Resultado estadístico. Aborda la crítica del sesgo. Sí, metodológicamente es un paso adelante importante. Pero, incluso este estudio tuvo sus peros y preguntas en los foros científicos. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, preguntas sobre detalles. ¿Cuántas fotos se tomaron por muestra? ¿Cómo se aseguró que el técnico no eligiera inconscientemente las mejores fotos para presentar, aunque no supiera de qué grupo eran? Claro, siempre puede haber detalles sutiles. Exacto. ¿Cómo se calculó exactamente la estadística? ¿Podrían otros factores desconocidos haber influido? Se habló de hacer una réplica triple ciego, pero no hay info en las fuentes de si se hizo o qué pasó. O sea que el debate sigue abierto, incluso con ese estudio. Totalmente. Es una pieza interesante, pero no cerró la discusión. Y todo esto se enmarca en esa investigación más amplia y también polémica sobre propiedades raras del agua. ¿Lo de la memoria del agua que mencionaste antes? Sí, algunas fuentes, sobre todo ligadas a homeopatía, citan estudios físico-químicos con termoluminiscencia, calorimetría, que sugieren que el agua muy diluida puede tener estructuras inesperadas y duraderas. ¿Incluso sin la sustancia original? Esa es la idea, que quizás impurezas minúsculas como sílice del vidrio formen nanoestructuras que guarden información. Es un área de investigación activa, aunque controversial. Entonces, después de todo este recorrido, experimentos, críticas, intentos de validación, teorías, considerando todo esto, ¿qué podemos decir sobre la influencia de los pensamientos en el agua? ¿Es real y no lo entendemos? ¿Es un error? ¿Algo intermedio? Es la gran pregunta que queda flotando, ¿no? Y quizás, como dice una fuente, lograr estos efectos, si son posibles, requiere la capacidad de tener periodos de enfoque tranquilo y reflexivo para estar en máxima salud productiva. La calidad de la intención parece ser clave en todas las versiones de la historia. Bueno, hagamos un repaso. Por un lado, tenemos a Emoto, sus imágenes impactantes, la idea de que los pensamientos esculpen el agua y teorías audaces como TGD intentando darle sentido. Hay un entusiasmo por esa posibilidad de conexión mente-materia. Sí, esa idea resuena mucho. Pero por otro lado, el escepticismo científico es fuerte y está bien fundado en críticas metodológicas serias. La falta de replicación rigurosa es un problema grande. No podemos ignorar eso. Aunque la conexión con los fractales es intrigante, ¿no? Esa posible cadena. Intención, vibración, estructura del agua, forma del cristal, fractalidad, percepción estética, respuesta fisiológica de calma. Es una cadena de hipótesis, sí. Sugerente. Conecta varios puntos. Y el tema de fondo, la naturaleza misteriosa del agua, su sensibilidad, su posible memoria, sigue ahí, generando debate e investigación, aunque sea en los márgenes. Los puntos clave para mí son: la intención y la emoción están en el centro, sea como causa directa o como factor que afecta al experimentador, y que el agua sigue siendo un misterio en sí misma. Exacto. Y este debate ilustra perfecto esa frontera de la ciencia, donde lo nuevo choca con lo establecido. Y subraya la necesidad absoluta de rigor, transparencia y replicación para validar afirmaciones tan extraordinarias. Quizás, como dice una fuente, si esto funciona, la exposición a una saludable influencia de los pensamientos en el agua mejora el estado de ánimo social y la capacidad mental para compartir ideas y pensamientos. Pero necesitamos pruebas mucho más sólidas. Y para cerrar, queremos dejarles una idea final, bastante loca, que aparece en las fuentes que hablan de TGD.
más loca todavía. Sí. Especulan que quizás los cristales de Emoto no son solo agua estructurada, sino algo más. ¿Qué podría ser algo más? Los cadáveres, dicen, de diminutas formas de vida primordiales hechas de cúmulos de agua. Formas de vida, de agua. Esa es la especulación radical, que podrían surgir en esa criticidad cuántica cerca de la congelación y que tendrían un código genético oscuro que les permitiría sentir emociones. ¡Para! Eso cambia todo. Que el agua no solo responde, sino que podría albergar una forma de vida básica que percibe nuestras emociones. Es una idea súper especulativa, claro, mucho más allá de la memoria del agua. Pero da para pensar, ¿no? Sobre nuestra relación con el agua y sobre qué es la vida y la conciencia. Definitivamente. Una idea para darle vueltas. Con eso cerramos esta exploración en OOTTO TV por hoy. Soy Bob. Y Yosu. Gracias por acompañarnos.